Saludos amigos, un placer estar aquí de nuevo con ustedes en este programa Rubén Pérez Sin Filtro. Estamos produciendo bajo una tenaz, pertinente llovizna que está cayendo en toda la provincia de Atomayor y en todo el país. Esto es como consecuencia del paso de la tormenta Franklin, que gracias a Dios ya se degradó a depresión tropical. Una noticia sumamente importante, creo, para todo el país, porque recuerden que no hace mucho fuimos tocados por la tormenta Fiona y esta produjo estrago profundo en todo el territorio nacional, donde prácticamente el 60% del campo quedó devastado. En el este uno puede asegurar que el 60% de la producción agrícola se perdió como consecuencia de los embates de este fenómeno natural. Entonces, realmente que se presente otro fenómeno de esta naturaleza realmente no caía bien. Así que gracias a Dios que solamente estamos recibiendo un poco de lluvia y eso es sumamente interesante. Miren, cuando uno escucha a un gobernante hablar de políticas públicas, lo primero que uno se proyecta en la mente o la idea que uno acaricia inmediatamente es que el gobierno se apresta a motorizar, a impulsar, a implementar un vasto proyecto de obras que de alguna forma u otra van a ir en beneficio de los sectores más deprimidos de la sociedad. Para el gobierno hacer este tipo de anuncio casi siempre usa medios de comunicación masivos. El único objetivo que tiene eso es que el mensaje pueda llegar a un conglomerado, a una población mucho más amplia y que el mensaje sea un poco más preciso. Ahora, no solamente se trata de realizar una locución a través del medio de comunicación que sea y de presentarles a la población los argumentos que el presidente de turno en ese momento crea que son lo más preciso, lo más indicado. Si no se trata de que ese plan o ese vasto plan de obras sociales pasen de la palabra a los hechos. Porque muchas veces solamente los gobiernos se quedan en palabras y no pasan a los hechos. Por eso creo que las políticas públicas comienzan a cobrar vida, a materializarse, a plasmarse en un pueblo, en un distrito, en una comunidad, en una provincia, cuando comenzamos a visibilizarla con nuestros ojos. Cuando vemos un hospital, una policlínica, un polideportivo, una autovía, calles asfaltadas, caminos vecinales asfaltados. Cuando vemos ese tipo de obra ya concretizada, entonces nos damos cuenta de que el presidente o el gobernante pasó de la palabra a los hechos. Que es lo que yo pienso debe ser la filosofía de cualquier gobernante. Porque a mí me parece que el mundo debe estar cansado de tanta teorización, de tantos argumentos y de tanto hablar. Yo creo que la clase política gobernante debe ser más práctica, ser más pragmática, darle más espacio al pragmatismo.
que, que a las palabras. Ahora bien, a mí me luce que esas políticas públicas que vayan a ser inoculadas, realizadas por un gobernante, no pueden ser un componente para ser utilizada por un presidente para manipular la opinión pública o para condicionar la psiqui del votante. Me parece que no. O peor aún, para tratar de disuadir o de convencer a una población de que debe pensar sobre un determinado partido político, porque esas obras fueron realizadas por un presidente y ese presidente es de tal o cual partido, que es una forma de condicionar la psiqui, la mentalidad de un votante o de los votantes. Un error que me parece totalmente mayúsculo, garrafal. Porque, ¿cuáles son los recursos que utiliza un gobernante para construir una obra? Bueno, los recursos que administra el jefe de Estado. Y esos recursos, ¿de quiénes son? Bueno, esos recursos son del pueblo, porque esos son los recursos que salen de los bolsillos de cada uno de los dominicanos, que paga sus impuestos. Y con esos impuestos es que se realizan y se hacen todas las realizaciones que un presidente realiza en el país. Entonces vemos a veces a un presidente que llega a un municipio, a una provincia, a cualquier comunidad, y las personas lo reciben como si fueran mesías, como si fueran dioses, al punto de creer que la obra que van a inaugurar salió del patrimonio de ese presidente, cuando ese presidente no ha invertido un centavo de lo de él en la misma. Eso sale del bolsillo del pueblo dominicano, que lo paga con sus impuestos. Ahora bien, a mí me luce que las políticas públicas, las obras que realiza un gobernante, tampoco pueden ser utilizadas para satisfacer un deseo reeleccionista, un proyecto reeleccionista, una repostulación de un gobernante. Y aquí los gobernantes juegan mucho a eso. De hecho, aquí lo que es la cleptomanía y la lujuria son afectaciones, son sintomatologías que están adheridas en las venas de los políticos dominicanos, que una vez llegan al poder entienden que ellos son omnipotentes y que ellos tienen todo el derecho para hacer desde el poder lo que le llega a su cabeza. Por eso vemos que los presidentes de turno, si la Constitución lo inhabilita para optar por un segundo periodo presidencial, entonces ellos buscan los medios, los mecanismos para modificar la Constitución, para habilitarse constitucionalmente. Aunque no gocen de la aceptación popular, aunque no tengan las preferencias, no estén en la preferencia del electorado, aunque no tengan la empatía del pueblo, bueno, pero modifican la Constitución porque tienen que durar 4 años más. Un ejemplo de ello, Hipólito Mejía, en el
Dos, que a pesar de que el país estaba, lo de abajo estaba para arriba, a pesar de que el país estaba cayendo a pedazos, quizá una de las crisis políticas más profundas y económicas que haya atravesado la República Dominicana fue durante el periodo de Hipólito Mejía, y a pesar de esto, este señor se nubiló, se le cegó el razonamiento y modificó la Constitución para habilitarse él y habilitar a todos los demás aspirantes a la presidencia. Y produjo una modificación que todo el mundo sabía que no tenía la más mínima posibilidad para ganar ese proceso electoral, por la debacle económica y financiera que le creó a este país. Pero en fin, cuando un gobierno ve que no tiene posibilidades para continuar al frente de las cosas públicas, comienza a padecer de lo que se puede denominar como crisis de pánico. Otros, cuando no llegan a comprender que el poder es transitorio, comienzan a padecer de estado de shock. Porque es que esa obsesión, esa obcecación por parte de los gobernantes dominicanos con tal de mantenerse en el poder, totalmente lo nubila, lo ciega. Yo no sé cuándo un presidente de la República Dominicana va a comprender que se puede gobernar por 4 años y se puede hacer un gobierno en 4 años que sea eficiente, un gobierno bien valorado y bien aceptado por la población, sin la necesidad de tener que modificar la Constitución y también sin la necesidad de ir por un segundo periodo presidencial. Porque esa tesis de que en 4 años no se puede hacer un buen gobierno es una tesis que realmente no tiene ningún tipo de lógica. Eso es falso de toda falsedad. Si en 4 años un presidente no pudo hacer transformaciones profundas en una sociedad, no es verdad que lo va a hacer en 8 años. Eso es mentira. Aquí estuvo el presidente de la República el domingo, reinaugurando el polideportivo Héctor Monegro, Héctor el Vikingo Monegro. Estuvo aquí el excelentísimo señor presidente Luis Abinader. Yo estuve por allí y me dio pena observar, ver con mis ojos, lógico, cómo las personas prácticamente querían arrodillarse y postrarse a los pies del presidente de la República. Como que si ellos tienen que rendirle culto a un hombre que no puso un centavo en la reconstrucción del polideportivo. Además, hablemos de inversión. Peor aún, permítanme decir esto. ¿Qué necesidad tiene un presidente que habla de moral, que habla de ética, que habla de honestidad, de tener que venir a reinaugurar un polideportivo porque le hicieron algunas modificaciones en su parte estructural, en su estructura, en su infraestructura? Le hicieron un remozamiento y eso daba razón a que un presidente se traslade a una provincia a hacer una parafernalia y a crear y a montar un show que no le veo ningún tipo de sentido. Todo el mundo sabe, al menos yo lo sé porque no me chupo el dedo, que eso es parte de lo que dijo el presidente ya hace días,
que iba a optar por un segundo periodo presidencial. Y como este es un sistema de arrastre, el presidente comienza ya a andar toda la provincia haciendo este tipo de maniobra, de obra de mal gusto. ¿Ustedes creen que un país donde un gobierno ha tomado prestado más de 25.000 millones de dólares, más de 25.000 millones de dólares, vayan a ver cómo están los hospitales? El mismo hospital Leopoldo Martínez aquí a Atomayor, vaya a ver si están allí los equipos que demanda el cuerpo profesional de la medicina para darle un buen servicio a los atomayorenses. Vaya a ver si están los insumos necesarios que necesitan los médicos para darle un buen servicio a los ciudadanos de Atomayor que van allí. Pero vaya a ver cómo están los caminos vecinales, el 60% de los caminos vecinales de esta provincia, pero también de todo el país. Y hablamos de que este señor ha tomado más de 25.000 millones de dólares. En vez del presidente estar pensando cómo buscar una fórmula mágica para ir pagando una deuda que es casi impagable, el presidente viene al polideportivo a decir que se hizo una inversión de 53 millones de pesos. Yo recuerdo que Leonel Fernández reinauguró también el polideportivo, y si no me equivoco la inversión fue de unos 17.8 millones de pesos. Y los trabajos que se le hicieron a esa estructura demandaban en ese entonces mayor recurso que ahora. Y ahora se dice que se hizo una inversión de 53 millones de pesos. Como yo no me chupo el dedo, miren, si ahí se invirtieron 53 millones de pesos, porque de la única forma que yo creo que se haya invertido 53 millones de pesos en el polideportivo es si tiraron una bomba para demolerlo por completo. Bueno, ok. Para hacer la remoción que se realizó en ese centro deportivo de Atomayor. No. Eso, al menos yo no me lo creo. Lo que pasa es que se habla de corrupción cuando se quiere utilizar un argumento para sacarles provecho o recurso político a alguien. Aquí se ha hablado mucho de la corrupción que supuestamente realizaron los PLDistas durante sus gobiernos. Pero a mí me luce que los grados de corrupción que se van a desatar aquí en este gobierno, cuando le llegue su momento, yo no digo que será ahora, pero en algún momento el PRM tendrá que salir del poder. Y yo le aseguro al pueblo de Atomayor y al país que si los PLDistas fueron corruptos, que no lo niego, ni lo defiendo tampoco, pero si fueron corruptos en este gobierno de Luis Abinader, en este gobierno del cambio es que hay corruptos. Porque decir que en un polideportivo se invirtieron 53 millones en algo que duró
tal vez 15, 20 días. Pero no solamente eso. Señores, eso no se demolió. No fue que se construyó de nuevo el polideportivo. Se resolvieron algunos problemas que tenía la estructura. De ese centro. Miren, con 53 millones se va lejos. Con 53 millones de pesos, yo no sé qué se hace, pero se hace mucho. Yo no sé, pero este gobierno ha hablado mucho de ética, ha hablado de moral. Y a mí me luce que esas palabras, las dos, le quedan demasiado grandes al gobierno de Luis Abinader. Y creo que le va a pesar mucho. Le van a pesar mucho a muchos de sus funcionarios, que así como sentaron a muchos PLDistas en el banquillo, la mayoría de ellos también van a pasar por el mismo proceso. Muchas gracias.